Buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la revisión final de los músculos intrínsecos del dorso. Vamos a hacer una revisión atendiendo a la clasificación superficial y profunda de este grupo muscular. Vamos a ver cada uno de los músculos, su origen, su inserción, la función y un diagrama para entender mejor su anatomía. Entonces, vamos a empezar. Como mencioné anteriormente, estos son unos músculos cuya principal función es mantener la postura y los movimientos de la columna vertebral. Están cubiertos por una fascia que se inserta en las apófisis espinosas y el ligamento nucal. Es una fascia que aborda toda la superficie dorsal de estos músculos. ¿Para qué va a servir? Primero, para facilitar el deslizamiento de estos grupos musculares y segundo, para actuar como una capa que los va a dividir en dos niveles. Esa capa va a permitir que estos músculos al momento de contraerse ejerzan su función individual sin necesidad de que, como son músculos que están tan agrupados, entre ellos mismos ejerzan presiones o entre ellos mismos alteren el movimiento. Esa fase lo que va a permitir es definir los espacios donde se van a insertar los músculos en superficial y profundo y al mismo tiempo facilitar que el movimiento de las fibras de los músculos se dé para que los movimientos sean lo más limpios posibles. Entonces, dentro de la clasificación que yo les mencionaba, tenemos dos niveles, un nivel superficial y un nivel profundo. En el nivel superficial vamos a encontrar el músculo esplenio y el músculo erector de la columna. En la capa profunda vamos a encontrar el músculo transverso espinoso, el interespinoso, intertransverso y los elevadores de las costillas. Entonces vamos a iniciar con el músculo esplenio. El músculo esplenio tiene origen en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7 hasta T4. Este músculo esplenio en este video lo vamos a ver como una unidad total. Sin embargo, en la literatura puede aparecer como esplenio de la cabeza y esplenio del cuello o esplenio de la cabeza y esplenio cervical. Listo, es el mismo músculo, solo que corresponde a que tiene dos inserciones diferentes y por eso algunos autores lo determinan como dos músculos diferentes. Sin embargo, en este video nos vamos a concentrar en el músculo esplenio como una unidad. Entonces, su origen es en el ligamento nucal y va de las apófisis espinosas de C7 hasta T4. El esplenio de la cabeza o las fibras que compondrían el esplenio de la cabeza van a insertarse en el apófisis mastoides y en el tercio lateral de la línea nucal superior del occipital. Ahora, el esplenio del cuello se va a insertar en las apófisis transversas de C1 a C4. Vamos a ver el diagrama y ya regresamos a ver la función. Entonces tenemos que el músculo esplenio de la cabeza se va a insertar en el apófisis mastoides del temporal y en el tercio de la línea nucal superior del occipital. Entonces tenemos este sitio como sitio de inserción y bueno, el origen que vimos desde la línea nucal hasta las apófisis de C7 hasta T4. ¿Listo? Por otro lado, el esplenio del cuello es un músculo que está descendente con respecto al esplenio de la cabeza y que, como vimos en la diapositiva anterior, se va a insertar en las apófisis transversas de C1 a C4. Ahora, estos músculos cuando actúan como una unidad, cuando los dos actúan en conjunto, van a facilitar el movimiento de la extensión de la cabeza y del cuello, principalmente. Sin embargo, si estos músculos actúan de manera independiente, van a generar movimientos de flexión lateral y rotación de la cabeza. Veámoslo en la imagen. Si este conjunto de músculos se contrae al mismo tiempo, lo que va a generar es que, haciendo tracción de sus sitios de inserción, va a llevar hacia posterior, lo que va a realizar el movimiento de extensión. Sin embargo, si estas mismas fibras hacen un movimiento de manera independiente, con respecto a que las fibras del esplenio de la cabeza derecho, que son las que estoy señalando en este momento, se contraen, lo que van a generar es una inclinación lateral y al mismo tiempo van a favorecer la rotación de la cabeza. ¿Listo? Son músculos sinergistas, no son músculos cuya principal función sea esta, sino que en el momento en el que actúan de manera individual, pues generan este tipo de movimiento. Ahora vamos a ver el músculo erector de la columna. Este músculo en la literatura aparece como un solo músculo, pero cuando veamos las diferentes inserciones, vamos a ver que en realidad son tres músculos diferentes. Lo único que comparten es un sitio de inserción que es bastante grande, que está en la parte interna, en la cara dorsal,
pero va a tener diferentes sitios de inserción y dependiendo de su inserción va a cambiar su nombre. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el origen del músculo erector de la columna es la porción posterior de la cresta ilíaca, el sacro, las apófisis espinosas lumbares y los ligamentos sacroiliacos y supraespinosos. A partir de esa inserción, de ese origen, disculpen, vamos a analizar cada una de las inserciones. Entonces, vamos a ver la imagen y ya regresamos con las inserciones. Tenemos un sitio compuesto de origen. Tenemos la cara posterior de la cresta ilíaca, el sacro y también la región dorsal. A partir de este sitio de origen se originan esos tres músculos. Sin embargo, como estamos analizando que cambian los sitios de inserción, dependiendo de esos sitios de inserción va a cambiar el nombre del músculo. Entonces tengamos en cuenta que este es el sitio de origen, toda la cara posterior inferior, dorsal, la región dorsal y de la cresta ilíaca, del sacro, pero que a partir de aquí esas fibras se van a originar, pero se van a insertar en diferentes niveles de la columna. Entonces ahora sí vamos a ver las inserciones. La inserción del músculo iliocostal va a los ángulos de las costillas inferiores y las apófisis transversas cervicales. Entonces vamos a ver que el músculo iliocostal va hacia los ángulos de a los ángulos inferiores de las costillas en la región torácica y que va a ir hasta las apófisis transversas en la región cervical. Ahora, vamos a ver el músculo longuísimo. El músculo longuísimo se va a insertar en los ángulos de las costillas, en las apófisis transversas cervicales y torácicas y al mismo tiempo en las apófisis mastoides del temporal. Entonces ahora veámoslo acá en la ilustración. El músculo longuísimo, en este caso el que estamos señalando aquí, corresponde a las fibras torácicas, que se va a insertar en las apófisis torácicas, en las apófisis transversas, de las vértebras torácicas y también en los ángulos de las costillas. Si empezamos a subir por las fibras de ese músculo longuísimo, entonces es el que tendríamos acá, músculo longuísimo, vemos que va directamente hacia las apófisis transversas cervicales y si ascendemos todavía más al longuísimo, vemos que en esta última parte, este último conjunto de fibras es el que se va a insertar en el apófisis mastoides del temporal. Tenemos un músculo que inicia desde aquí. Toda esta es el origen. Sin embargo, vemos que estas fibras corresponden a la porción torácica del músculo, que se va a insertar en las costillas y también en las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Si seguimos ascendiendo, como son un conjunto de músculos, los vamos a ver en diferentes caras. Son músculos simétricos, están en cada hemiscuerpo, pero como la disposición de este gráfico, vamos a ver que estas fibras corresponden al músculo longuísimo, extensor del dorso, del raquis, pero que se van a insertar en el temporal. ¿Listo? Entonces atendiendo a la inserción del músculo longuísimo. Y finalmente el músculo espinoso se va a insertar en las apófisis espinosas torácicas y cervicales. Entonces vemos cómo se va a insertar en todo las apófisis, va a hacer un seguimiento de toda la parte dorsal del raquis y se va a insertar entre apófisis espinosa a apófisis espinosa. ¿Listo? Entonces, ahora veamos la porción torácica. Como ustedes pueden ver, estas son las fibras, las fibras musculares de la porción torácica del músculo espinoso. Va de apófisis espinosa a apófisis espinosa. ¿Listo? Va por todo el eje. Entonces, para memorizarlo podemos ver que desde una región medial que correspondería a la columna hacia lateral, esos músculos están de la siguiente manera. Vamos a encontrar primero el músculo espinoso, después vamos a encontrar el músculo longuísimo y finalmente vamos a encontrar el músculo iliocostal. ¿Listo? Entonces tenemos un origen compartido, pero que de medial a lateral es el músculo espinoso, el músculo longuísimo y el músculo iliocostal. Entonces, estos músculos, la principal función que tienen es ser extensores, ¿listo? Extensores tanto de la columna y la cabeza, dependiendo la región en donde estén. Además, si esos músculos actúan de manera independiente, van a facilitar los movimientos de inclinación o de flexión unilateral, ¿listo? Entonces, si estos músculos, como vimos, son simétricos, actúan de manera pareja, van a favorecer la extensión completa. ¿Listo?
la extensión de la porción muscular que se active. Si es la porción superior, entonces será extensión de la cabeza y el cuello. Si es la extensión completa, va a ser la extensión del cuello y del raquis. O si es de la extensión torácica, pues favorecerá la extensión de esa región. En cambio, si actúan de manera unilateral, lo que va a favorecer es la inclinación o flexión lateral, que intenta llevar el cuerpo desde la línea media hacia el lateral, o van a facilitar también algunos movimientos de estabilización en cuanto a la flexión anterior. ¿Listo? Entonces aquí los podemos ver. Podemos ver las fibras del músculo iliocostal, las fibras del músculo longuísimo. ¿Listo? Algunas fibras de ese músculo longuísimo que, como vimos, se van a insertar hasta la apófisis mastoides. Entonces vemos que es un músculo que abarca toda la cara dorsal realmente, en una región interna, y que va a favorecer esos movimientos de extensión. Tenemos unas fibras que van hacia la región torácica, las apófisis transversas torácicas. También se van a insertar en los ángulos de las costillas. Van a seguir ascendiendo apófisis transversas de las vértebras cervicales y que van a insertarse en los apófisis mastoides. ¿Listo? Lo mismo la musculatura iliocostal como vimos en la inserción. Ahora vamos a ver los músculos de la capa profunda, que corresponde a la musculatura profunda. ¿Listo? Entonces serían los músculos profundos de la cara profunda. El primero que vamos a ver es el semiespinoso. El semiespinoso se origina de las apófisis transversas desde C4 hasta T12 y se va a insertar en dos principales regiones. La primera es una región superomedial al hueso occipital y las apófisis espinosas de la región cervical y torácica. Listo, ahora lo vamos a ver en el gráfico. Entonces, tenemos que el músculo semiespinoso va desde C4 hasta T12 y que se va a insertar en las apófisis espinosas de la región correspondiente. ¿Listo? Entonces tenemos músculos semiespinosos de la región torácica. Entonces tenemos músculos que van desde la vértebra superior hasta la vértebra inferior. Como ustedes pueden ver, son haces de fibras que van descendiendo con respecto a la vértebra anterior. ¿Listo? Ese es el primer músculo. Ahora, si seguimos descendiendo, vamos a encontrar un grupo de músculos que se llaman los multífidos. Entonces vamos a revisar esos. Los multífidos se originan de la cara posterior del sacro, la espina ilíaca posterior-superior, los procesos mamilares de las vértebras lumbares. Si recuerdan, en la cara dorsal hay algunos procesos, unas apófisis especiales de las vértebras lumbares, que son los cuerpos mamilares, y las apófisis transversas torácicas T1 y T3 y cervicales C4 y C7. Entonces tenemos músculos que están en la cara dorsal, que va desde la cara posterior del sacro, la cara posterior del ilion, los procesos mamilares o las apófisis mamilares lumbares y las apófisis transversas. Y estos músculos se van a insertar en las apófisis espinosas de la vértebra superior. Entonces tenemos músculos que van espina ilíaca posterior superior, cara posterior del sacro, los cuerpos mamilares lumbares y se van a insertar en la apófisis espinosa de la vértebra superior. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vemos músculos que van desde abajo hasta arriba, desde caudal a cefálico, y de esa manera se van a insertar. ¿Listo? Estos músculos, la principal función que tienen va a ser de extensión y de estabilización, ya que tenemos músculos que cumplen de manera individual, por decirlo así, esa inserción, lo que va a favorecer estabilización de vértebra a vértebra. ¿Listo? Y además van a ser los primeros músculos que se van a contraer para facilitar el movimiento, ya que van a permitir el deslizamiento de las vértebras entre sí, para que los músculos que están en las capas superiores al momento de contraerse puedan generar de manera mucho más sencilla el movimiento. ¿Listo? Entonces tenemos acá los multífidos, el que está señalado acá, estos vientres musculares que ven acá, que vemos desde la espina ilíaca posterior superior, la cara posterior del sacro, y que van a empezar a ascender hasta la apófisis espinosa de la vértebra superior. ¿Listo? Los procesos mamilares lumbares también están involucrados desde las vértebras L5 hasta L1. ¿Listo? Entonces, de esa manera corresponde a todo el vientre del músculo multífido. Entonces vamos a volver a repetir que ese multífido va desde la cara posterior del sacro, la espina ilíaca posterior superior, los procesos mamilares lumbares, y van
hasta la apófisis espinosa de la vértebra superior. En cambio, el semiespinoso son un músculo que está desde las apófisis transversas de C4 hasta T12 y que se va a insertar en las apófisis espinosas de la región cervical y torácica inmediatamente inferior y también en la región superomedial. ¿Eso qué nos da? Era un detalle que me hace falta. El músculo semiespinoso tiene dos regiones, una región torácica, que fue la que analizamos, y una región cefálica o semiespinoso de la cabeza. Listo, este músculo semiespinoso de la cabeza o este grupo de fibras son las que se van a insertar en la línea superomedial occipital, que es esta que vemos acá. Listo, entonces todo este es el grupo de fibras que corresponde al semiespinoso, solo que está dividido en dos porciones, una torácica y una porción cefálica. Ahora vamos a ver los músculos interespinosos. Estos músculos son una capa, como lo vimos, es la capa más profunda de los músculos profundos. Se va a insertar en las apófisis espinosas y se va a insertar en la cara inferior de la vértebra superior. Va a facilitar la extensión y la rotación de la columna. Entonces son músculos que van de vértebra a vértebra, parecidos a los que acabamos de analizar, y que van a favorecer esos movimientos de estabilización y que al mismo tiempo van a ser los que van a iniciar o van a permitir que se generen los movimientos. Estos movimientos que van a ir ascendiendo dependiendo del nivel de raquis. ¿Listo? Ahora, los músculos intertransversos. Estos músculos se originan en las apófisis transversas cervicales y lumbares y se van a insertar en las apófisis transversas de las vértebras adyacentes. Su principal función es la de estabilización y la flexión lateral. Entonces tenemos músculos que van desde la apófisis transversa a la apófisis transversa de la vértebra adyacente. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden ver, el grupo de fibras se origina desde la apófisis transversa y se insertan en la apófisis transversa como manera de una V, como para que lo puedan entender más fácil. O también lo pueden ver como un músculo ascendente de vértebra a vértebra, pero que va entre los procesos intertransversos. ¿Listo? Como ustedes pueden ver acá, hace esa función de eje, ¿listo? Entre procesos transverso, 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 y va ascendiendo desde la región lumbar hasta la región cervical. Ahora el último músculo que corresponde a esta revisión el último grupo de músculos son los elevadores de las costillas. Estos músculos se originan en las apófisis transversas de C7 a T11 y se van a insertar en los tubérculos articulares y en los ángulos de las costillas. Entonces tenemos un músculo que va desde una porción medial hacia una porción lateral, teniendo en cuenta el sitio de articulación de la vértebra junto con la costilla. La función principal que tiene es favorecer la inspiración mediante la elevación de las costillas. Entonces acá tenemos los elevadores de las costillas, tenemos unos elevadores largos y unos elevadores cortos. Los elevadores largos dependiendo, porque como vimos, las vértebras torácicas cuando se articulan no quedan al mismo nivel, sino que tienden a quedar un poco más abajo. Por eso son elevadores costales largos. Vemos que este es el sitio de inserción del músculo, pero la costilla con la que se articula esa vértebra está más abajo. Por eso la inserción es más abajo. En cambio, los elevadores costales cortos, el sitio de inserción de origen del músculo, que es la vértebra, en relación con la costilla que está articulada, es mucho más corto y por eso el diámetro del músculo es más corto. ¿Listo? Entonces tenemos músculos que al contraerse van a favorecer que la costilla, el ángulo costal se eleve. Eso va a favorecer que el diámetro de la reja torácica aumente y los pulmones puedan llenarse de su capacidad, puedan aumentar su capacidad y favorecer la inspiración. Esta fue la revisión de los músculos profundos con relación al dorso. Si tienen alguna pregunta pueden escribirme a mi correo, como ustedes lo tienen. Igual estaría adjunto al video. Cualquier inquietud que tengan le pueden hacer la pregunta a la profesora, me pueden escribir a mí y estaré pendiente.